días y bienvenidos una vez más a Ikigai, el secreto de una vida larga y feliz. Si sientes que tu vida no está completa y quieres empezar a tener una vida más sana y feliz, pues estás en el lugar correcto. Y hoy tenemos un tema muy interesante con un experto. Es Héctor Gil García, que es terapeuta transpersonal, escritor y especialista en filosofía de Oriente y Occidente. También es especialista en procesos del perdón y psicosomática integrativa. Y además, bueno, es muy humilde porque nos ha hecho una biografía muy escueta. Así que bienvenido, Héctor. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, antes que nada, preguntarte, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Muchas gracias, Yeruti, y muchas gracias por invitarme a esta exposición. Nos cuesta mucho perdonar porque estamos identificados con nuestro ego. El ego es una construcción psicológica que se construye, digamos, en la infancia y nos creemos que somos ello. Entonces, el ego, su función consiste en culpar y en juzgar a los demás, tanto personas como situaciones o cosas. Poner la responsabilidad afuera, en las personas, en el cuerpo, en lo que sucede. Cuanto más identificados estamos con el ego, más nos cuesta perdonar. Cuando menos identificados, menos nos cuesta perdonar. Interesante. Esto que tú dices es importante, ¿no? Porque siempre la culpa, digamos, tendemos a ponerla en el otro. El otro es el culpable de lo que me pasa. El otro es el que me hace daño. Sí, ya que has mencionado la filosofía, en todas las filosofías profundas, metafísicas, ontológicas, digamos, místicas, se nos hablan esas filosofías que la mente humana o el alma humana, la mente es un trocito de la mente cósmica, de la mente divina, de la divinidad o de Dios. La mente, como trozo de la divinidad que es, no puede soportar la culpa, porque la divinidad es pureza, inocencia, eternidad, amor, sabiduría y eternidad. Entonces no puede soportar la culpa. Cuando la mente pequeña se escinde, cuando el ser humano se separa de la mente cósmica universal en esa herejía de la separatividad que dicen en el Tíbet, en ese pecado original que dicen en el cristianismo, cuando nos separamos de esa mente cósmica unida, la culpabilidad es tan grande que no la podemos soportar. Y entonces lo que hacemos es proyectarla hacia afuera. Y entonces buscamos un universo, un planeta o un mundo donde ir a parar para poder expulgar o expulsar la culpabilidad. Y entonces culparemos a las personas, a los países, a los sucesos, al cuerpo o a las enfermedades de todo eso. Pero en realidad, digamos, metafísicamente, la culpa es simplemente la sensación de haberse escindido de la mente cósmica, de la unidad primordial. Y como es tan insoportable, lo proyectamos afuera. Esa proyección continúa una y otra vez, en lo que los budistas llaman el samsara, que es esa rueda de renacimientos o de reencarnaciones, esa rueda de repeticiones. De manera que la solución para dejar de repetir o de proyectar es asumir esa culpabilidad, recoger esa culpabilidad, sentir la culpa dentro de uno y luego allí deshacerla. Es decir, asumir la responsabilidad de todo lo que sentimos y una vez hemos asumido esa responsabilidad, disolverla en nuestro interior. Pero mientras la proyectamos afuera, es imposible disolverla. De hecho, cuando la proyectamos afuera en otras personas, la amplificamos y quedamos más atrapados en el samsara o en la rueda de reencarnaciones. Es verdad, como tú dices, echamos las culpas afuera y no solamente a personas, sino que a veces culpamos al gobierno, al tiempo, bueno, a todo lo que es externo a nosotros y así vamos por la vida, echando culpas. Pero también es verdad que muchas veces sentimos que alguien nos ofende, que algo nos hace algo que nos duele particularmente. Entonces, este perdón significa olvidar la ofensa y el dolor que nos han causado o
¿Cómo puedo hacer para hacerme responsable tal vez de mi parte y, bueno, y poder perdonar este dolor que yo entiendo desde mi pobre humanidad que me ha causado el otro? Sí, es una maravillosa pregunta. Igual que si salimos del planeta Tierra, no existe el norte ni el sur, ni el arriba ni el abajo. Si salimos del planeta Tierra en una cápsula espacial y nos plantamos en medio del universo, donde no hay referencias ni galaxias, ni estrellas, ni nada, no existe el arriba ni el abajo, ni el derecho ni el izquierdo. Bien. De la misma manera, si elevamos la mente y la conciencia, no existe el ataque. No hay nadie que me ataque, nadie que me odie, nadie que me haga daño, sino que eso es una percepción limitada desde el ego. No existe el ataque, sino que lo único que existe es el amor. En el universo, digamos, sin referencias, en el universo real, en la mente divina, solo existe el amor. Por lo tanto, eso que me está haciendo mi hermano es también una especie de amor. Lo que pasa es que nosotros lo estamos interpretando desde el ego, desde la mente dividida, y percibimos un ataque, pero en realidad no es un ataque, es una petición de amor, porque solo existiría amor y petición de amor, no existiría nada más. Ahora bien, ya que bajamos al planeta Tierra y nos crucificamos en 4 direcciones del tiempo y el espacio, como tú dices en esa mente humana pequeña que has dicho, claro, ahí percibimos que nos están atacando. Entonces, aquí tenemos dos niveles que tenemos que diferenciar. Darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona te ataca, te viola, te roba, te mata, te asesina, te empuja, te insulta, etcétera, etcétera, en el nivel del César se tiene que cumplir la ley del Código Penal y la ley del Código Civil. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona te mata, te roba, te viola, te asesina, de lo que sea, que se cumpla la ley. Es decir, tiene que ir a la cárcel, es decir, el sentido común se tiene que cumplir en la sociedad. Pero darle a Dios lo que es de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que en el nivel profundo, en el nivel interior, esa persona que te viola, te mata, te asesina, etcétera, etcétera, en ese nivel profundo no te está haciendo nada de eso, sino que te lo estás haciendo tú a ti mismo a través de esa persona. Por lo tanto, en realidad, el verdadero perdón, el verdadero profundo y maravilloso perdón, que lo cura todo, no es perdonar lo que sí te ha hecho, ni perdonar a esa persona que sí es una asesina, sino el verdadero perdón es nadie me está haciendo nada, me lo estoy haciendo yo a mí mismo a través de la otra persona. Entonces a quien tengo que perdonar en todo caso es a mí que me estoy haciendo esto. ¿Y por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Porque me alejé de Dios y he creído en un mundo de separación. He creído en un mundo donde puedo matar y ser muerto. Pero en verdad, como dice el Bhagavad Gita, quien dice mata o me mato, habla como un niño. Pues en verdad nadie puede matar ni morir. Esto lo dice el espíritu y hasta que no nos identifiquemos con el espíritu que somos, percibiremos y recrearemos situaciones de matar y de ser muertos. Con lo cual, la única solución a este rompecabezas es salir de esa percepción, como hemos dicho, de norte, sur, arriba, abajo, mato o me matan, y llegar a una percepción que en realidad no es percepción, es conocimiento, que es el conocimiento, en el ejemplo que he puesto, de salir de las 4 dimensiones donde no hay referencias, donde no hay ataque. Lo único que existe es el amor. Y el yoga o la filosofía profunda o la mística siempre ha sido la escalera para salir de la percepción al conocimiento, como en el mito de la caverna de Platón, de una percepción a una comprensión de las leyes de la realidad, a una captación, digamos, de la ley o de la existencia de la divinidad. No sé si me explico, Yeruti. Es un cambio de la percepción al conocimiento. Porque según nos dice, por ejemplo, el curso de milagros, la percepción es una elección. Elegimos lo que queremos percibir. Yo puedo percibir ataque o puedo percibir una petición de amor. Si yo elijo una cosa, sufriré. Si yo elijo la otra cosa, estaré en paz. De manera que la percepción no sería una captación de la realidad, sino que la percepción sería una elección de lo que yo quiero que sea mi realidad. ¿Y por qué los seres humanos elegiríamos percibir el ataque en lugar de elegir percibir el amor? Porque estamos dormidos.
Estamos, digamos, viviendo desde el ego, experimentando el mundo desde el ego. Sí, te has explicado bien. Lo que resulta difícil es cómo lo hacemos, porque eh, además, bueno, te voy a dar un ejemplo. Es verdad esto que tú dices de la elección de qué elegimos ver o percibir, porque hablando justamente de un curso de milagros, a mí me pasó, no, confieso que no terminé el curso de milagros, pero me acuerdo de una clase, una frase que me impactó, porque mi profesora en ese momento me decía, pues tú tienes que repetir estas frases aunque no las entiendas. Y la frase era, no entiendo nada de lo que veo. En esa época estaba trabajando, iba a visitar escuelas que estaban en distintos barrios. Y había una en particular que estaba en un barrio que era un barrio un poco marginal y a mí la verdad que me daba mucho miedo ir allí. Lo pasaba muy mal cuando tenía que ir a esa escuela. Y bueno, estuve todo ese día, no sé si fueron 1 o 2 días con el tema este. Y a la semana siguiente me tocó ir a esta escuela. Y la verdad que ahí me di cuenta qué quería decir la frase, porque lo que vi fue totalmente distinto. Realmente fue como si me hubieran cambiado el escenario. Pasé por ese barrio y vi un montón de gente humilde, sí, pero trabajadora, que estaban con sus chicos. Vi otra cosa totalmente y dije, wow, esto es verdad, entonces uno percibe de acuerdo a lo que proyecta hacia afuera, porque el barrio supongo que no habría cambiado, sería exactamente igual, sería la misma gente que veía antes, pero yo lo veía distinto. Pero de todos modos, eso me pasó una vez. ¿Cómo hacemos para llegar a esta percepción? Eso creo que es lo difícil. ¿Cuáles son los métodos que podemos utilizar para llegar a tener esa percepción, para poder salir de estas cuatro paredes, digamos, en cierta forma, que nos limitan? Sí, es una maravillosa, de nuevo, una gran pregunta, porque es la pregunta que nos hacemos siempre en todos los talleres, en la psicoterapia. Yo siempre digo que, ¿cómo hacemos? La técnica del salchichón. Como decía Jorge Ángel Libraga, el profesor de filosofía, lo vamos a ir haciendo poco a poco. No te puedes comer un salchichón de golpe, pero lo puedes ir cortando a rodajitas. Ayer vi una película argentina de Ricardo Darín, que es un magnífico y maravilloso actor, que se llama El elefante blanco. Y la vi esa Mm. película como un ejercicio de perdón. Es una película en una villa donde hay una gran miseria, una gran pobreza y hay una violencia tremenda donde todos los días se están matando personas por temas de droga. Y entonces en medio de esa villa tan terrible, en Buenos Aires creo que es, hay 2 o 3 sacerdotes que tienen que vivir allí. Te doy data, porque yo soy de allí, en la Villa 31, que es que es un barrio directamente, y sí, 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 es un barrio, como tú dices, muy conflictivo y marginal. La Exacto. anécdota que te conté, pues no era un lugar tan extremo, pero Sí, también. pero vamos a poner un lugar extremo para que la gente lo pueda entender. Sí, 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 la Villa Yo vivo cosas extremas en el sentido en el que en mi consulta de psicoterapia individual hay gente con cáncer terminal, gente con enfermedades graves, divorcios, yo qué sé, homicidios, suicidios. Entonces yo no vivo en la Villa 31, pero vivo en la frontera o en la trinchera, digamos, de la psicoterapia cotidiana y ordinaria. Y luego también, en cierta medida, todos vivimos en un mundo absolutamente loco y desquiciado. O sea que tampoco, si quieres, no hace falta irte a vivir a la Villa 31. Pero como ejemplo extremo, tienes 2 maneras de ver eso. Si tú ves las cosas como tú crees que deberían de ser, como tu ego te dice que tendría que comportarse la gente, que es deseable, por otro lado, que la gente sea limpia, ordenada, justa, buena, amable. Por otro lado, es deseable, pero el ego pretende que las cosas sean como él quiere. Y en la película, al final del proceso, después de que muere el protagonista, Ricardo Darín, etcétera, etcétera, el cura, digamos, el sacerdote que queda, logra ver eso desde el punto de vista del espíritu. Y ese logro es el proceso de la película. Es decir, el director lo que propone es que tú puedes ver eso desde los ojos de la carne y te mueres de miedo, te mueres de asco, te mueres de depresión y te mueres
digamos, de desánimo y de pesimismo, o lo puedes ver eso con los ojos del espíritu y entonces, pues bueno, lo soportas e incluso puedes poner luz. Entonces, ¿cómo se hace eso? Poco a poco, es como el proceso de salir de la caverna. Hemos de darnos cuenta que la percepción no es la captación, como he dicho antes, de los sucesos ni de las personas, sino que la percepción es una proyección. Estamos proyectando continuamente sobre las personas, los objetos y los sucesos lo que llevamos dentro en nuestra mente. Nos tenemos que dar cuenta de eso y darle la vuelta. Por eso en el curso de milagros, las primeras lecciones son: no entiendo nada de lo que veo. Nada de lo que veo significa nada. Todo lo que percibo es mi mente quien lo percibe. O sea, los primeros ejercicios es darle la vuelta por completo a la percepción. Eh, de alguna manera, parar el mundo. Parar el mundo, como decía Carlos Castaneda, es dejar de proyectar, o sea, entrar en espacios de instantes de silencio y de contención donde no proyectamos nada. Eso sería meditación. Por lo tanto, la meditación es uno de los caminos, la oración es otro de los caminos, o digamos de los ejercicios del camino. Otro ejercicio del camino es el voluntariado, otro ejercicio del camino es dejar de creer que sabemos, es decir, suspender el juicio, lo que sería la duda pirrónica en el mejor sentido de la palabra escepticismo, el ejercicio escéptico de Pirrón como suspensión del juicio. No comprendo nada, no entiendo nada, por lo tanto no juzgo, y si no juzgo no sufro, y si no sufro no me enfermo, y si no me enfermo no odio. Entonces suspenderlo todo, entrar en esos momentos de silencio, de quietud y de suspensión. Y en la medida que vamos entrando en el camino, en esos ejercicios, podemos empezar ya no a proyectar, sino a expandir, que es lo contrario de proyectar. Proyectar es desde el ego, elijo lo que son las cosas y por lo tanto estoy equivocado y veo un mundo amenazante de muerte, de enfermedad y de separación, o expando a través de mi mente los pensamientos de la mente divina y entonces ya no veo lo que estoy proyectando, sino que veo la realidad. ¿Y qué veo cuando veo la realidad? Veo espíritus, veo luces. Ya no veo cuerpos, ya no veo personas, veo los grandes rayos, veo luces. Y si veo el mundo así, pues claro, lógicamente expando lo que es la realidad. A través de mí se expande la luz divina. Entonces me convierto en un canal y entonces no tengo nada que perdonar. Lo único que tengo es que extender o expandir la realidad. Claro, ¿cómo se puede llegar ahí? A ver eso, con práctica, 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 práctica. Por eso la psicoterapia es un proceso de varios meses, o los ejercicios, los retiros, los cursos, los entrenamientos mentales para lograr dejar de proyectar. Y la psicoterapia es una también de los ejercicios del camino, porque en la psicoterapia lo que hacemos es quitarle el hueso al ego. El ego es como un perro maldito, negro y oscuro que está royendo huesos. Le vamos quitando los huesos hasta que el ego se va quedando sin huesos que roer. ¿Y cómo se lo quitamos? Pues si tu padre te abandonó, lógicamente tu herida de abandono la vas a proyectar en todos los hombres y en tus parejas. Si tú sanas tu relación con tu padre, con tu niña interior, con tu abandono de la infancia, dejarás de proyectarlo en tu vida actual. Si tú sanas tu relación con tu sombra, dejarás de proyectarla a los demás. Entonces, la terapia es un proceso de sanación. Si vamos sanando la infancia, el útero, el embarazo, las memorias del bebé, las memorias de tu adolescencia, las memorias de tu... Entonces vamos sanando, 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 sanando. Ese personaje que llamamos Yeruti o que llamamos Héctor, le vamos quitando huesos al perro, al ego. Y entonces el ego se va poco a poco deshaciendo. Pero es un proceso sumamente maravilloso, a la vez que peligroso y difícil. Sí, me imagino que no debe ser nada fácil. Es como ir cortando ese salchichón que mencionabas, ¿no? Ir comiéndote las porciones de a poco. Entonces, me gustaría que me definas qué es realmente el perdón. Tú tienes un libro que se llama Te perdono, me perdono. ¿Qué significa este título? ¿Qué significa este Te perdono, me perdono? Sí, mira, primero te doy la definición del perdón que me has pedido. En sánscrito, dana es gracia.
La gracia se dice dana. ¿Qué es la gracia? La gracia la obtenemos de Dios. Cuando nos crea, cuando la divinidad nos crea, somos ideas en la mente de Dios, como dice Parménides o como dice Platón. Nuestras almas o nuestras mentes son números o ideas o arquetipos de la mente de Dios. Cuando Dios nos crea, esa creación es el don, es la dádiva o la gracia. Entonces esa fue la creación o el regalo. Ese dar, ese don que hemos recibido, que en sánscrito se dice dana, pasó al latín don o donare. Y perdonare es dar esa gracia. O sea que perdonar no quiere decir para dar o por dar. Cuando se traduce al inglés se dice forgiveness, que se traduce como para dar o por dar. Pero esa es una traducción totalmente, digamos, es un anglicismo que no recoge el significado de la palabra latina perdonare, que significa dar totalmente ese don. Es decir, la gracia que yo recibo de Dios en mi creación, yo la doy a otro o la extiendo. Eso es el verdadero perdón. Es decir, reconozco en la otra persona que es exactamente igual que yo, una creación en la divinidad. Y eso es lo que significa también namaste. Cuando en la India decimos namaste, es como un saludo, estamos dando al otro el reconocimiento de que el otro y yo somos lo mismo, somos divinidad. Entonces, el perdón es dar al otro lo que yo soy, lo que yo he recibido. Con lo cual, imagínate que lo lejos que está del perdón vulgar o del perdón cotidiano o del perdón de la gente, digamos, o de la iglesia. Eso es un perdón para destruir, es un perdón del ego, es un perdón nefasto y es un perdón que hace daño, enferma y mata más que cualquier otra cosa, con lo cual el falso perdón es tóxico, es dañino y es totalmente enfermizo y patogénico. El verdadero perdón, que es dar la gracia y expandir, es totalmente curativo, es totalmente saludable y es la vía de la salud para recuperar la salud. No en vano, ese dana es de las 7 llaves para llegar al nirvana, es la primera llave, que se relaciona con el cuerpo físico o la curación física. En los 7 portales de Madame Blavatsky, en su librito que escribió En la voz del silencio, los 7 portales, la primera llave del primer portal es dana, la gracia inmortal o la caridad inmortal. Entonces, cuando damos esa gracia inmortal, esa caridad inmortal a otra persona, nos haya hecho lo que nos haya hecho, eso no importa, lo que estamos haciendo es curarnos a nosotros mismos, estamos curando nuestra mente. Por lo tanto, el perdón verdadero lo cura todo, es la medicina universal, es la panacea, es el disolvente universal, es lo que lleva Serafis, el dios de la medicina, en la cabeza, que lleva una especie de vaso. En ese vaso lo que está es la caridad inmortal, es la gracia divina, la mente purificada, y eso es lo que nos bebemos para curarnos. Y por lo tanto, eh, cuando lo damos a otro, nos lo estamos dando a nosotros mismos, porque el otro y yo somos lo mismo, no hay diferencia en la mente profunda, en el inconsciente, no hay dos. Este es el símbolo del románico de Jesucristo, no hay dos, hay uno. Por lo tanto, cuando hay uno, el dos se convierte en uno, entonces nos sanamos los dos. Y por eso te perdono, me perdono, porque si yo te doy esa gracia, yo la estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque lo que yo te doy a ti me lo estoy dando a mí mismo. En el mundo físico, si yo te doy mi celular, yo me quedo sin el celular. Si yo te doy un pastel, yo me quedo sin pastel. Si yo te doy un vaso, yo me quedo sin el vaso. Pero en el mundo mental, en el mundo espiritual, lo que yo te doy, me lo estoy dando a mí mismo. Si yo a nivel mental, yo te doy amor, inocencia y pureza, yo me voy a sentir amoroso, inocente y puro. La única manera de tener paz mental es dársela a mis hermanos. Por eso yo vengo a este planeta para ver a un montón de hermanos culpables. Cuando los dejo de ver culpables y los veo inocentes, mi mente se va curando. Por eso necesito a mis hermanos para yo curarme a mí mismo. Por eso solo podemos entrar en el cielo, en el nirvana o en el paraíso todos juntos. Y con esto me has respondido un montón de preguntas que tenía. Entiendo que esto es entonces la diferencia que tú dices en tu libro de lo que es el perdón filosófico o transpersonal y el perdón egoísta. Nos ha quedado
totalmente, totalmente claro. Qué bueno esto también de que has mencionado la salud, cómo nos sanamos, porque realmente la culpa cuando sentimos que hacemos mal a los otros o el rencor cuando creemos que los otros nos han hecho mal, esto nos enferma, nos lleva, eh, estamos hablando justamente de Ikigai, cómo tener una vida más sana y feliz. Bueno, creo que este es el mejor método, porque las enfermedades también tienen que ver con esto. Por supuesto, Yeruti, fíjate que hay muchas medicinas ahora y la medicina integrativa es la que integra todas las medicinas. Entonces hay la medicina física, por ejemplo, la cirugía, cuando se rompe una pierna hay que coserla o recolocar el hueso, lo que sea. La medicina pránica o energética, la medicina emocional, psicoterapéutica, danzaterapia, arteterapia, etcétera. La medicina mental, la psicología cognitiva conductual o la medicina informacional, como la homeopatía, las flores de Bach, vibracional, etcétera. Pero hay una medicina que es la que yo practico, la que yo busco, la que yo intento aprender, que sin negar todas las demás, incluso incluyéndolas, es la que más me interesa a mí en esta vida, en este momento, que es la medicina, digamos, más elevada de todas, que es, digamos, metafísicamente, toda enfermedad, desde cierto punto de vista, es la expresión de la culpa. De manera que cuando la mente tiene culpa, la mente pide dolor. ¿Por qué? Vamos a seguir el proceso. Si la mente juzga a otra persona, la mente está emitiendo un juicio. Imaginaros un juicio. La mente se ha colocado en el lugar del juez. Ha expulsado al juez, que es Dios o es el espíritu universal, y se ha colocado en el lugar del juez, como en la película de la cabaña. Cuando tú te colocas en el lugar del juez y decretas una sentencia, dices o culpable o inocente. Si dices inocente, siempre acertarás, porque la mente divina solo ve inocencia. No puede ver la culpabilidad. Dios no puede ver la culpabilidad porque la haría real. Por lo tanto, en la mente divina solo existe la inocencia. ¿Quién ve la culpabilidad? El ego. Si tú juzgas culpabilidad, decretas que esa persona es culpable, inmediatamente como juez estás decretando una sentencia. Y cuando se decreta una sentencia de culpabilidad, inmediatamente se viene una pena en todos los códigos penales. Después de la sentencia de culpabilidad aparece una pena. Le condeno a 3 años de prisión y 2 días, o le condeno a... Entonces, ¿cuál es la condena? Si yo condeno, hay una pena, y si hay una pena, hay un dolor, hay un sufrimiento. Entonces, desde el punto de vista más profundo de la mente humana en el inconsciente, cada vez que yo juzgo culpabilidad, estoy pidiendo dolor. Por lo tanto, cuando mi mente culpa a otros, estoy pidiendo dolor para los otros. Literalmente estoy diciendo, quiero que tú sufras. Quiero que tú sufras lo mismo que yo, o quiero que tú sufras más que yo. Cuando yo pido que alguien sufra, entonces aparece el dolor físico o el accidente. Entonces, cuando tenemos accidentes o enfermedades, los hemos pedido nosotros mismos. De manera que, voy todavía más lejos, todo dolor, todo accidente, todo sufrimiento físico o mental es el resultado o la consecuencia de una petición que nosotros mismos hemos hecho de quiero que tú sufras. De manera que para liberarnos de la enfermedad, del accidente o de cualquier tipo de dolor, tenemos que revocar simplemente ese juicio. Pido inocencia, pido que no sufras, pido que seas feliz. Si yo pido que tú no sufras, si yo pido que tú seas feliz, si yo pido lo que tú te mereces, que es el don de Dios, la divinidad entera, tú te mereces el cielo, si yo te pido eso, yo me curo. Porque estoy revirtiendo el camino de la enfermedad, que es juicio, culpabilidad, petición de pena, petición de dolor y petición de enfermedad o accidente. De manera que, repito, toda enfermedad o accidente es para sufrir y yo he pedido sufrir. ¿Cuándo he pedido sufrir? Cuando le he deseado a alguien o a mí mismo un dolor. ¿Cuándo he deseado a mí mismo o a alguien un dolor? Cada vez que he
he considerado a alguien que merece sufrir. ¿Y cuándo lo he deseado eso? Todos los días, a todas horas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no adiestrada, nuestra mente negligente, nuestra mente desatenta, nuestra mente no educada, nuestra mente loca y totalmente alocada, está todo el rato rezando. Nuestra mente está todo el rato rezando. Quedaros con esto. Tú rezas, quieras o no quieras. Todo el rato estamos rezando, estamos deseando cosas. Y cuando deseamos que alguien sufra, consciente o inconscientemente, estamos pidiendo ahí la enfermedad que nos va a traer el dolor que hemos pedido o el accidente que nos va a traer el golpe que hemos pedido ese dolor también. De manera que, desde cierto punto de vista, en la medicina psicosomática, en la medicina mente-cuerpo, toda enfermedad o accidente lo hemos pedido nosotros. Y yo en la terapia me dedico a encontrar el momento exacto en el tiempo en el que yo he pedido ese dolor para mi hermano, para mi prima, para mi exmarido, para mi hijo o para mí. Entonces desactivamos ese dolor y al desactivar ese dolor, la enfermedad se desprograma. Y al desprogramar la enfermedad baja o desaparece. Y ese es el camino de la medicina mente-cuerpo. Me recuerda una frase de estas que aparecen por ahí por internet con respecto al odio, que el odio es como tomar un veneno tú y pretender que le haga efecto a los demás. Sería un poco este concepto. Eso es. De hecho, eso viene del budismo, dicen, que es una frase que decía el Buda, porque si yo me tomo un veneno y pretendo que el otro se muera, es un absurdo. Todo el mundo lo ve claro. Qué absurdo, Héctor. Lo que nadie ve claro y a nadie le parece evidente es que las mentes están todas conectadas. Nadie se da cuenta de eso, casi nadie. Solo Jesucristo, Buda, Platón, o Zoroastro, o Sankaracharya, o Mahoma. Ellos saben, dicen y repiten una y otra vez que lo que le haces al otro te lo estás haciendo a ti mismo. Porque todas las mentes estamos conectadas, solo existe una mente y está unida. De manera que lo que yo pido para la otra mente, lo estoy pidiendo para mí mismo. Veis la paja en el ojo ajeno, pero no veis la viga en el propio. O si pides algo para el otro, lo estás pidiendo para ti mismo. Eso está en todas las religiones, en el Talmud hebreo, en el taoísmo, en el budismo, en el cristianismo gnóstico, en el platonismo. No hay místicos de cualquier religión, raza o cultura que no nos hayan dicho esta misma verdad, pero nos cuesta horrores comprender que estamos unidos y en lo que yo pienso y hago a cualquier persona, lo estoy pensando y haciéndolo a mí mismo. Exactamente, eso es lo bueno de esto que haces tú también, ¿no? Que hablas de filosofías comparadas de Oriente y Occidente, porque cuando ves que en todas las civilizaciones, en todas las épocas, en todas las culturas han llegado a las mismas conclusiones, bueno, pues esa debe ser una gran verdad, seguramente. Sí, lo bueno sería pasar del estudio de las religiones a la práctica de las religiones. Ujú. Es decir, Sí, sí. pasar del estudio y de la teoría a la comprensión y a la experimentación para llegar a la, digamos, certeza o el conocimiento, que sería, digamos, la experimentación de la ley, de las leyes naturales. Y ese es el camino del ser humano. Es decir, pasar de la teoría al aprendizaje y luego a la, digamos, vivencia de esa ley natural. Más allá de las religiones, parece ser que el espíritu, llámale como quieras, el gran búfalo, el Wakantanka o la gran madre o como quieras, el espíritu universal nos une a todos y hasta que no aprendamos que lo que le hacemos a otro o lo que deseamos para otro nos lo estamos haciendo nosotros mismos, lo estamos deseando para nosotros mismos, pues el samsara y la repetición está para eso, para aprender eso precisamente. Y por eso repetimos y se repiten las situaciones y eso en la terapia cotidiana, en la psicoterapia lo veo todos los días. Personas que vienen a terapia diciendo, es que por tercera vez me he divorciado, es que por quinta vez un hombre me abandona, o es que por octava vez una mujer me miente, o es que por... Y no es que esa persona, qué casualidad, se ha encontrado a las 8 personas que le mienten,
o se ha encontrado a la cuarta persona que le pone los cuernos. No, no, es que esa información la lleva dentro. Y hasta que esa persona no asume que esa información la lleva dentro y la sana en su interior, sobre todo en su infancia, con relación a papá y a mamá, sobre todo ahí, hasta que no lo sana, su presente no es nada más que un pasado repetido. De manera que los seres humanos no vivimos en el presente. Los seres humanos no adiestrados, los seres humanos vulgares como nosotros, no vivimos en el presente. En realidad, estamos viviendo en el pasado todo el rato. Estamos proyectando el pasado todo el rato. Los únicos que viven en el presente son los despiertos o los iluminados. Por eso Heráclito decía que los necios, los ignorantes, cada uno vive en su propio mundo, en una especie de bola o de cárcel o de caja de cartón. Mientras que los sabios, decía Heráclito, viven todos en el mismo mundo. Dicho con otras palabras, como dice Eckhart Tolle en El poder de la hora, si viviéramos en el ahora, de alguna manera entraríamos en contacto con las personas y las cosas y las situaciones, con una flor, con un río, con una nube, con una persona. Pero nunca vivimos en el ahora, siempre estamos proyectando en la flor, en esa nube o en esa persona nuestro pasado. Y esa es nuestra cruz, esa es nuestra carga. Estamos cargando nuestra cruz hasta que soltemos esa carga y veamos y vivamos en el presente. Sería una especie de presencia, digamos, una especie de momento, digamos, eterno, continuo. Y hasta que nos despertemos a esa presencia continua, de alguna manera proyectamos en los demás nuestro pasado. Pero eso tiene fin. La buena noticia es que eso tiene fin. Como dice Buda, en la tercera noble verdad, hay un camino para la cesación del sufrimiento, y hay un camino para la cesación. Y la buena noticia es que el sufrimiento y la repetición se nos hace también insoportables. Como se nos hace insoportable la culpa, la enfermedad, renacer una y otra vez en este planeta de dolor, de enfermedad, en este mundo, como se nos hace insoportables, en algún momento, de tanto repetir y repetir, preguntamos, ¿no hay otra manera? Y entonces ahí se nos ofrecen las voces que nos hablan de la salida de la caverna. Y aparece la voz de Krishna, la voz de Platón, la voz de Jesucristo, la voz de Moisés, o la voz de, qué sé yo, de Séneca, o la voz de Marco Aurelio, que son las sabidurías que nos van llevando a dejar de culpar a los demás, a perdonar total y absolutamente lo que sucede y a las personas, y a dejar de proyectar la culpa y empezar a proyectar inocencia. Proyecto inocencia, inocencia, inocencia en los demás y en mí, y mi mente se va emancipando, emancipando, hasta que la mente va entrando en regiones de paz y de serenidad. Y en esas regiones comienza la mente ya a no pedir nada ni a necesitar nada. Cuando la mente no pide nada ni necesita nada, la mente comienza a agradecer. Cuando la mente en esas regiones elevadas solo agradece y dice de corazón y total y absolutamente incondicional, gracias, entonces fíjate, lo que la mente da es lo que la mente recibió cuando fue creada. Y ahí se conecta la mente humana con la mente divina. Se producen las bodas místicas, las bodas alquímicas, en la glándula pineal o en la glándula no sé qué, y entonces aparece una luz, y esa es la luz de la creación. Si yo esa luz la quiero conservar, la tengo que dar. Y la única manera de conservar algo es dándolo. Por eso dar y dar y dar gracia, es decir, dana, gracia, el perdonare, dar total y absolutamente la gracia, es la única manera de yo conservarla. Por eso el perdón, que significa dana, dar la gracia, pero totalmente, porque la partícula per significa total y absolutamente. Lo mismo que en la palabra perfecto, que significa construido totalmente o acabado totalmente. O en la palabra perímetro, que quiere decir la medida total de un círculo, el perímetro. O perseguir, que quiere decir seguir a alguien total y absolutamente. Entonces, dar total y absolutamente la inocencia es perdonar, darle total y absolutamente, sin resquicios y sin decir, te perdono pero no olvido, o te perdono pero lo que me has hecho ha sido real, o te perdono pero lo que me has hecho es realmente una afrenta. El falso perdón percibe
un hecho malvado, una mala intención, una mala voluntad. Incluso percibe un corte. El perdón verdadero no percibe un corte, porque el perdón verdadero no se reconoce como un cuerpo, solo se reconoce como una luz. En el perdón verdadero yo comprendo la eternidad y veo la eternidad. De hecho, en el mundo, la otra persona no es inocente. Donde es inocente es en la eternidad. Dicho con otras palabras, no es en el tiempo donde somos inocentes, es en la eternidad donde somos inocentes. Por lo tanto, el perdón verdadero lo que percibe es la eternidad. En el tiempo se tiene que cumplir la justicia del César, lo que decíamos antes. Si esa persona te acuchilla, debe ir a la cárcel. Por supuesto que debe ir a la cárcel. Pero tú debes de ver esa persona en tu corazón inocente, si es que tú quieres sentirte inocente. De manera que en el tiempo se tiene que cumplir la ley del César, el sentido común, pero en tu corazón se tiene que cumplir la eternidad, que es la región divina para que tu corazón esté en Dios. Hermoso. Y sí, 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 es así. Y conozco gente que ha pasado cosas terribles como la muerte de un hijo en un accidente y decir esto, pues no siento rencor hacia esa persona, realmente este perdón que tú dices que es el verdadero, y de repente hay gente que por una mentira dice, no, 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 yo no te puedo perdonar porque me mentiste, o sea, son un poco los dos extremos. Y esto que tú dices, bueno, es un poco también como la cadena del karma, ¿no? Depende de lo que nosotros vamos haciendo, es lo que vamos creando para nuestra vida y las vidas futuras, los que creemos en eso. Entonces, la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo podemos hacer para perdonar estas cosas así tan graves? ¿Cómo es ese salchichón? ¿O cómo podemos acelerar ese salchichón que tú dices para perdonar hechos como estos, ¿no? La muerte de un ser querido, este tipo de cosas. Muy bien, pues yo siempre propongo seguir los 3 pasos del perdón. En el primer paso hay que expresar total y absolutamente la rabia, la ira, el miedo y la tristeza. Porque la gente cree que perdonar es pasar directamente al tercer paso. Y eso es totalmente imposible, absolutamente imposible. Hay que expresar primero la rabia, la ira, el rencor, el odio, insultar. Si no se pasa por ahí, no se hace bien, digamos, el duelo, ni se hace bien el proceso del perdón. Entonces, se ha muerto un ser muy querido, o ha habido un accidente, o un asesinato, o un homicidio. Tengo que expresar la rabia, el miedo, el odio. Si no lo expreso total y absolutamente, ese perdón no se realizará bien. Por lo tanto, tengo que reconocer que siento eso. Siento odio, siento rabia, quiero que esa persona se muera, quiero que esa persona se vaya al infierno eternamente, tengo que reconocer eso y sentirlo. Es más, tengo que resentirlo. Por eso en la terapia resentimos la rabia, el miedo, el odio, el asco, porque si no lo resentimos con los ojos del espíritu, con la observación de la luz, entonces ese sentir se queda en la oscuridad. Entonces la primera fase del perdón, el primer paso es resentir todo eso, reconocer todo eso. Segundo paso es deshacer todo el dolor que nos genera eso, que es, si a mí lo que me duele es la pérdida de un ser querido, y me duele especialmente eso, es porque yo tengo memorias de pérdidas de seres queridos. Por lo tanto, vamos a hacer el duelo de los abuelos muertos, del hijo muerto, de los abortos que tuve, de mi amiga que se murió, es decir, todas las pérdidas que yo he sufrido antes o mis padres han sufrido antes. Entonces voy deshaciendo el miedo, el dolor a la pérdida. Y finalmente tengo que llegar a un punto donde yo descubro algo que te va a parecer una total y absoluta locura. Descubro que yo he pedido todo esto. Yo he pedido este guión. Yo he pedido que se muera un ser querido. Yo he pedido pasar por esta situación. Yo he pedido esta enfermedad. La persona que llega ahí se sana total y completamente. Y esas mentes se liberan y crecen evolutivamente, vamos, decenas de vidas. ¿Por qué? Porque llegan al punto del guión. Llegan a descubrir que ese guión de vida lo han elegido antes de nacer. Y eso sucede, ¿eh? En la terapia ocurre. O sea, personas que llegan a ese punto o sea, yo antes de nacer he elegido pasar por todo esto para aprender esto, esto y esto.
y puedo perdonar total y absolutamente a ese terrorista que ha puesto una bomba y me ha dejado sin piernas, porque de alguna manera yo antes de nacer he elegido todo esto. Entonces llegamos a un punto de vista tan elevado, tan elevado, tan elevado, donde las vidas son breves mascaradas. Aquí venimos a aprender, a reír, llorando y a sufrir con carcajadas. Es decir, aprendemos el teatro del mundo y nos damos cuenta que la vida entera es un inmenso teatro, que lo único real es Dios y que cada reencarnación es un fin de semana en un parque temático de terror. Cada reencarnación para el espíritu es un fin de semana en un parque temático del terror. Entonces el espíritu se mete en ese parque temático. Para el espíritu eso es un fin de semana, pero para el que está en el parque temático, esos son 80 años o 60 años de muerte, enfermedad, dolor, vejez. Vamos, es súper locura, súper traumático. Pero para el espíritu, cuando sale de ahí, de ese parque temático, dice, wow, qué emociones tan fuertes. Me he creído el cáncer, me he creído el Parkinson, me he creído el Alzheimer, me he creído el asesinato de mi hijo, me he creído la puñalada que las tripas se me caían al suelo, me he creído los disparos en la cabeza y el charco de sangre, me he creído esa favela, me he creído esa Villa 31, me he creído que me mataban las pastillas, me he creído que me suicidaba tomando veneno. El espíritu se ha creído eso momentáneamente, pero eso ha sido una pesadilla, un sueño, una ilusión. Ha sido un fin de semana en un parque temático del terror para el espíritu. Y esa es la explicación de que los espíritus elijamos parques temáticos sumamente aterradores, porque para el espíritu es un fin de semana nada más. Y es algo, digamos, temporal y es algo totalmente irreal, pero para el espíritu. Para el que está en el parque temático es totalmente real. Me da la impresión de que esta tercera fase que tú dices, esa es la más problemática y porque a cualquier persona que tú le dices, no, sí, todo esto tan malo que te ha pasado, lo has elegido tú, es como que tira para atrás un poco. Pero esto se logra a través de un profundo trabajo espiritual. Sí, quiero matizar esto, Yeruti, perdona que te interrumpe, que es que la persona llega ahí por sí misma y llega al final del proceso, ¿vale? O sea que una persona a priori no puede asimilar eso, esto lo he pedido yo, pero la persona llega ahí con una psicoterapia transpersonal y con un proceso maravilloso. Y al final la persona se da cuenta, y en los talleres también lo vemos, porque en los talleres hacemos diferentes técnicas de la gesta, lo de las constelaciones familiares o diálogo de voces. Hacemos muchas técnicas y una técnica es ocupar el lugar del victimario. Cuando la persona se pone en el lugar del victimario y le decimos, ahora dile a María por qué le has pegado. El victimario dice siempre cosas muy reveladoras y es muy interesante también volver a colocar a la persona en el lugar de la víctima, pero con todo el proceso terminado, porque la persona siempre dice, perdóname por haberte pedido que me mataras, perdóname por haberte pedido que mataras a mi marido, o perdóname por haberte odiado, porque ahora entiendo tu punto de vista. Pero llegar ahí es el final del proceso del perdón, insisto mucho, no es el principio. Y no se pueden saltar los pasos. Paso uno, reconocer el odio, la tristeza, el dolor, la rabia, reconocerlo y revivirlo otra vez. Paso uno. Paso dos, deshacer todas los argumentos del ego, todos los anclajes, digamos, las vigas maestras del edificio de de tu paraíso del terror. Es decir, deshacer las vigas maestras del edificio que se ha construido el ego de ese parque temático. Deshacer todas esas vigas maestras. ¿Cómo? Volviendo a la infancia, volviendo a los padres, perdonar al papá y a la mamá, y eso así se deshacen las vigas maestras del ego. Y tercer paso del perdón, reconozco, me doy cuenta que yo te he pedido todo eso, etcétera, etcétera. Pero no se puede llegar al tercero sin pasar por el primero ni por el segundo. ¿Por qué? Porque el primer paso es el infierno, el segundo paso es el purgatorio y el tercer paso es el cielo o el paraíso. Y no se puede ir al paraíso sin pasar por el infierno y primero
por el infierno y luego por el purgatorio. Hemos de seguir la Divina Comedia de Dante. Hemos de seguir el proceso. Era lo que estaba pensando. Digo, tenemos que seguir el camino de la Divina Comedia. Y bueno, ya para ir terminando, pero te propongo algo, te haré una pregunta más y luego nos volverás a repetir estas fases para que quede como último tema, porque creo que es fundamental. Y el tema es este, con lo que tú dices, entiendo, y bueno, y es así. A veces nos toca ser en esta farsa, en esta comedia, víctimas y también victimarios, o sea, en el mismo papel, en la misma encarnación y en distintos hechos de nuestra vida, a veces jugamos como víctimas y a veces de victimarios. Esto también es bueno verlo, porque muchas veces decimos que no, que somos víctimas solamente, que nos hacen mal a nosotros, pero nosotros también hacemos mal muchas veces, también nos ponemos en ese papel de victimario. No, no estoy de acuerdo contigo. No, 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 no somos víctimas nunca. Nunca somos víctimas, siempre somos victimarios. Es decir, si fuéramos víctimas, habría alguien afuera haciéndonos algo. yo lo que te digo es desde la visión esta pequeñita Sí, que tenemos, o sea, sí, que es esta visión. Él me hace daño a mí, pero también sí, nosotros hacemos daño a los demás. pero A es eso me que, refiero. pero es que esa visión pequeña es falsa. Nunca somos víctimas de nada, ni de la enfermedad, ni de un virus, ni de un código genético mal codificado, ni de una polución, ni de un disparo en el pecho. Nunca somos víctimas de nada, porque no hay nadie ahí fuera, solo hay una mente. Todo lo que al Hijo de Dios le pasa, lo ha pedido Él. Por lo tanto, no hay nadie que te esté haciendo nada. Por lo tanto, si te pasa algo malo, solo hay un victimario que eres tú. Tú te estás haciendo esto a ti mismo. Hasta que no descubras este secreto, reencarnarás y reencarnarás y reencarnarás. Tenemos que aprender esto. Ese es un concepto muy interesante también. Darnos cuenta que somos nosotros siempre victimarios. Salir de esa víctima que tenemos, que nos gusta tanto. Exacto. Ese es el trabajo. Exacto. Héctor, te agradezco muchísimo, es maravilloso todo esto que nos has contado, nos has abierto un mundo nuevo y es un camino a seguir, pero bueno, es el verdadero camino a la felicidad, ¿no? Que nos han marcado también todos estos maestros que, enhorabuena, la buena noticia es esta, que tenemos muchos maestros para seguir, no es solamente encontrar a uno, sino el que más se adecue a nosotros. Has nombrado a Buda, Jesús, inclusive filósofos. Y bueno, ya para terminar entonces, repítenos estas tres etapas que tenemos que seguir y que hay que respetar. No se pueden saltar pasos aquí. Eso es. Pues sí, para cerrar, como tú dices, si quieres resumimos. El secreto, desde mi punto de vista, de una vida larga y feliz, que es el Ikigai, el secreto de una vida larga y feliz es ser lo que siempre fuimos. La inocencia, la paz, el amor, la bondad y la eternidad. Si somos lo que siempre fuimos, somos eternidad. Y la eternidad creo yo que es larga y feliz. Por lo tanto, el secreto es ser lo que somos. ¿Cómo logramos eso? Cada vez que percibamos algo que no es de esa naturaleza, o sea, percibimos dolor, tristeza, enfermedad, separación, muerte, etcétera, hay que hacer un proceso en tres partes. Y ese proceso tiene tres partes. La parte en negro, la parte en blanco y la parte en rojo, que son las tres fases de la alquimia. La parte en negro es el infierno, la parte blanca es el purgatorio y la parte en rojo es el cielo o el paraíso o el nirvana. ¿Y eso cómo se hace? Reconocer primero lo que estoy sintiendo. Rabia, miedo, odio, no sé qué, el daño que en mi mente hay contra la otra persona, quiero que sufra, etcétera. Reconocer toda esa basura, por eso se llama nigredo, es la obra en negro, todo ese infierno, y revivir todo eso sin negarlo y sin proyectarlo afuera. Segundo paso, deshacer todo eso con ayuda de Virgilio, que nos está llevando por el purgatorio, con ayuda del Espíritu Santo, con ayuda de Krishna,
que es el que nos dice la verdad. Y Krishna nos susurra al oído, esto que ves es falso. Querido Arjuna, despierta. Nadie puede matar, nadie puede morir. Entonces el segundo paso es reconocer la verdad, la eternidad, la inocencia en todos los demás y que yo he pedido todo lo que me ha sucedido. Y el tercer paso es ya por fin encarnar, por eso es la obra en rojo, es el paraíso, el nirvana, es encarnar esa verdad divina, esa eternidad divina. Hay que hacer esos tres pasos. Lo mismo que, como tú tienes ahí en la pared un maravilloso papiro de Egipto, en Egipto lo vemos bien claro en el peso del corazón. Cuando el corazón está muy pesado es porque hemos deseado mucho a las otras personas, a las otras cosas, a los otros objetos. Hemos deseado cosas externas a nosotros. Hemos deseado que el otro sea el culpable, que el otro sea el responsable. O hemos deseado simplemente cosas de fuera de nosotros. Todo eso pesa en el corazón. Entonces el monstruito nos come y volvemos a reencarnar una y otra vez, porque el corazón pesa más que la pluma de Mahat. Pero cuando el corazón está ligero, está lleno de luz, está lleno de gracia, solo damos hacia afuera luz, ya no deseamos nada de fuera, ni que nos amen, ni que nos quieran, ni que nos reconozcan, ni que nos pidan perdón, ni que nos traten bien, ni que no disparen a nuestro cuerpo, ni que no acuchillen nuestro cuerpo. Si no deseamos nada de este cuerpo ni de los otros cuerpos, cuando solo emitimos la luz que somos, entonces nuestro corazón es ligero como la pluma de Maat o aún más ligero todavía. Y entonces el monstruito no nos puede ver porque somos luz. Entonces pasamos por de largo del monstruito, el monstruito no nos come, ya no reencarnamos más y nos vamos con Osiris a morar en el paraíso de Amón o en el paraíso de los dioses. Y hasta que no logremos esa ligereza como la luz de Maat o la luz de Ra, hasta que no logremos esa luz, el monstruito nos come y venimos aquí al parque temático del terror a vivir experiencias para lograr ese aprendizaje divino de recuperar lo que verdaderamente y únicamente somos. Somos eso y nada más. Repito, y nada más. Porque en el momento que creemos que somos eso y algo más, ya nos estamos apegando a ese algo más. Solo la luz pura, la unidad, que es lo que realmente somos, es el secreto de una vida larga y feliz. Nada más que agregar. Solamente darte las gracias infinitas por toda esta sabiduría que nos dejas. Inclusive este último final con esta imagen tan bella de Egipto, pues a comernos el salchichón de a poco, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en otras ediciones o en otras oportunidades. Seguro que sí. Te agradezco también muchísimo todo esto que nos has comentado, este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, por supuesto aquí en esta página tienen todos los datos para llegar a Héctor, sus libros también, tanto Te perdono, no me perdono, como este también que tienes con Buda, Platón, que Ujú. también has hablado algo de eso, muy interesante. Así que, bueno, tus talleres que obviamente son tan sanadores. También nos interesaría conocer sus comentarios. Aquí abajo en la página, además de todos los datos para encontrar a Héctor, tienen un espacio para dejar sus comentarios. Nos encontramos en una próxima charla y, como no, seguiremos también disfrutando con Héctor en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto.